¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su clase de Historia Universal. Hoy iniciaremos el estudio de las grandes revoluciones ocurridas en el siglo XX. El tema de hoy será la Revolución Rusa, también conocida como Revolución Bolchevique, y su evolución durante el siglo XX. El sistema político que existía en Rusia en las primeras décadas del siglo XX era un sistema que efectivamente no estaba en sintonía con los cambios que se estaban produciendo a nivel mundial, al menos en el hemisferio occidental. Permanecía un sistema monárquico con una figura férrea como la figura del zar y en contraposición gran parte de la población rusa estaba sufriendo las consecuencias de la crisis económica, inclusive de los conflictos que para ese entonces ya se estaban desarrollando a nivel internacional. De tal manera que tenemos un sistema político anticuado y unas condiciones de vida que aún en muchas partes de Rusia eran o tenían características feudales. Recordemos nosotros de la Edad Media todo lo que era la especie de servidumbre al cual estaba sometido el campesinado. Esta situación, unido a una ideología propia del siglo XIX, provocó que fueran surgiendo grupos populares contrarios al régimen zarista y exigiendo un cambio político importante. Eso llevó a la renuncia del zar en 1917 y la necesidad de formar un nuevo gobierno. En ese sentido hay tres figuras políticas importantes que fueron Kerensky, Alejandro Kerensky, León Trotsky y Vladimir Lenin. Estos tres grupos, estos tres líderes tenían una visión distinta de los cambios que se necesitaban realizar en la Rusia de principios del siglo XX. Unos eran partidarios de un sistema semejante al sistema liberal o de un liberalismo moderado. A la larga se impone la figura de Lenin, que es la que tiene más apoyo del grupo de los campesinos y los obreros, y se inicia en octubre de 1917 la famosa Revolución Bolchevique, la revolución obrera campesina que lleva al poder a Lenin, y allí se inicia una nueva era dentro de Rusia. Para estos momentos iniciales de la revolución no hay unas medidas radicales en cuanto al tema económico. Inclusive Lenin fue partidario en un primer momento de aceptar la participación privada con ciertas regulaciones, de no combatir a los terratenientes, pero poco a poco lo que se va imponiendo en la revolución bolchevique es la colectivización, la persecución a los terratenientes y la eliminación de cualquier iniciativa privada. Ese va a ser el camino que va a transitar esta revolución bolchevique, que se opone a un régimen zarista y que impone lo que llaman la dictadura del proletariado, la dictadura del pueblo, para implantar un modelo socialista. En 1924 muere Lenin y a la par de la muerte de Lenin también se está conformando ya lo que conocemos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo soviético viene del concepto de soviets. Los soviets eran agrupaciones campesinas que de alguna manera fueron tomando el poder y fueron influyendo en las decisiones políticas del momento. Entonces se concibe a este país como la unión de repúblicas que están fundamentadas en el soviet, en los grupos de campesinos y obreros que influyen en la política. Y Lenin, al morir, deja el espacio libre para que surja una nueva figura, José Stalin. Stalin gobernó hasta principios de la década de los 50 del siglo XX y su actuación fue tremendamente polémica por las acusaciones que se le hicieron sobre los abusos y los asesinatos y lo que fue peor, inclusive las purgas sociales a gran escala. La política de Stalin fue una política de profundización de lo que fue el modelo socialista. Ya se habla en ese momento de un marxismo extremo y se elimina cualquier tipo de iniciativa privada, se va hacia la colectivización de la economía y lo que es peor,
que ya de por sí todo esto de la eliminación de la iniciativa privada es algo que la historia ha comprobado no trae buenos resultados, pero además de esto hablamos en el periodo de Stalin, el momento más sangriento de la revolución, es cuando se producen las famosas purgas sociales, la creación de campos de concentración y la eliminación completa de la disidencia. Nadie podía ir en contra del Partido Comunista Ruso y por supuesto que esto es lo peor que puede pasarle a una sociedad, que ni siquiera tengan la posibilidad de expresarse, que no existan libertades civiles y que se prohíba la participación privada. Algunos teóricos han hablado que en esos campos de concentración rusos, que estaban fundamentalmente rusos, que no compartían la filosofía del gobierno. Y por eso, solamente por esa realidad, esa situación, fueron llevados fueron aislados y en algunos casos hasta ajusticiados. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Ese es el momento de la Unión Soviética de crecimiento, que a la par que hay esta persecución en lo social, Rusia en lo económico va a tener éxito, en lo económico desde el punto de vista de Estado. Llevaron a Rusia a constituirse en la segunda potencia mundial. La Unión Soviética va a estar a la par de Estados Unidos en cuanto al desarrollo industrial y por supuesto que esto va a mantenerse y va a funcionar como equilibrio entre dos fuerzas, el capitalismo y el socialismo. Y a la muerte de Stalin a mediados de la década de los 50, en 1954, comienzan a aparecer todas esas denuncias de los abusos cometidos por la revolución bolchevique, o sea, por la revolución soviética, especialmente desde el momento en que Stalin está en el poder. El sistema de gobierno es un sistema republicano, pero en la práctica lo que se impone es una dictadura con tendencia totalitaria. Una vez muerto Stalin, la Unión Soviética continúa su política de extrema estatización, evidentemente no con las características sangrientas del periodo stalinista, pero sí con la misma filosofía de prohibir la participación privada, prohibir la empresa privada. Pero el sistema político soviético paulatinamente se va a ir degradando en la segunda mitad del siglo XX. El poderío que llegaron a alcanzar, ese proceso de industrialización que fue exitoso desde el punto de vista de la planificación en planes quinquenales, poco a poco se va a ir desgastando y no va a poder responder a las exigencias del mundo moderno, a lo que era la evolución natural de ese complejo entramado que es el escenario mundial. De tal manera que la estatización termina por fracasar y llega un hombre llamado Mikhail Gorbachev a finales de la década de los 80 y plantea la necesidad de un cambio, de introducir unas reformas en el sistema político soviético que permitan una flexibilización de las normas económicas, de las libertades económicas y también repercute en lo que es las libertades civiles. Este conjunto de reformas es conocido como la perestroika y llevó a la Unión Soviética de ser un país socialista, en donde no se permitía la propiedad privada, no se permitía la libre empresa y con ello una limitación importante del ejercicio de las libertades civiles, a un país que efectivamente hoy en día está sustentado en un sistema capitalista, aunque algunos críticos modernos hablan de que aún permanecen muchísimas restricciones civiles a la libertad de expresión y a la libertad de asociación que tiene hoy en día Rusia. En la clase de hoy analizamos los elementos más importantes de la revolución bolchevique o revolución rusa. Debemos recordar que la ideología política detrás de este movimiento popular revolucionario es la ideología marxista y se va a imponer a partir de 1917 en la República Rusa, que termina luego llamándose Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir de 1924. Pero esta revolución no termina en la Unión Soviética, no termina en Rusia, sino que va a tener una influencia importante en otros procesos que se desarrollan en el continente asiático y hasta en el propio continente americano. Por esta razón, la influencia de la revolución marxista soviética va a impactar
a la República China y también posteriormente a la República Cubana.